Detrás de cada película hay otra historia. La historia de sus autores. Cine de autor. Yo he estado cerca, pero muy cerca de la pobreza. El que es pobre. Sí, y los pobres son muchos. No hay que olvidarse de eso. El año que nosotros hicimos Cipotes, precisamente coincidió con el centenario del nacimiento de Ramón Amaya Amador. Entonces fue más que todo un homenaje a la obra de Ramón Amaya Amador, porque es necesario que recortemos, es necesario que busquemos en nuestro pasado, que busquemos en nuestra historia, ese pasado histórico que es el que nos crea una identidad, ¿no? Entonces, asumimos el reto de tomar la novela de Ramón Amaya Amador y la convertimos en la película que es Cipotes. Cada vez que uno cambia el medio en el que está contando la historia, tiene que haber un proceso de adaptación, porque no es lo mismo leer la novela, no es lo mismo leer una novela, leer un cuento, que verlo puesto en escena en un teatro, que verlo en una pantalla grande, porque el lenguaje es distinto, la métrica es distinta, hay que cambiarlo. Y de hecho, muchas veces la gente se queja precisamente de que vio la película y luego el libro, o al revés, y no solamente con Cipotes, sino que con todas las adaptaciones que hay, y resulta un poco difícil de comprender que uno no puede ver en la pantalla todo lo que está en el libro. Y a veces es necesario crear algunas relaciones nuevas, personajes nuevos, para que la historia pueda fluir en la pantalla. Porque lo que pasa es que en el cine no contamos, en el cine enseñamos, mostramos. Y es muy difícil mostrar, por ejemplo, las interioridades mentales, lo que está pensando uno de nuestros personajes, sin tener que decirlo a viva voz. Entonces es un poco más complejo el lenguaje cinematográfico a la hora de contar la historia. El hecho de transformar una historia de hace 60, 70 años y traerla a la actualidad es un reto grande, es un reto que asumimos con mucho cuidado, porque además de todo es una novela muy querida en Honduras, una novela muy respetada, todo el mundo la leyó cuando estaba joven, y de hecho de ahí nace la idea de traer esta película, de traer esta novela y convertirla en una película, porque yo recuerdo cuando yo la leí, tenía un niño de 8, 10 años tal vez, y recuerdo el impacto que tuvo en mí, porque una de las características de la novela de Ramón Amaya Amador en general es que él retrataba muy fielmente la realidad que le tocó vivir. Entonces en sus novelas, en Prisión Verde, en Destacamento Rojo, en todas las que escribió, uno miraba la realidad de lo que estaba pasando en Honduras, se lo convertía en una novela. Y lo mismo pasó con Cipotes. Entonces Cipotes, yo lo leí cuando estaba pequeño y recuerdo que yo sentía que conocía a los chicos que salían en la novela. Yo no eran exactamente mis vecinos, pero sí sentía que en algún momento había conocido a un folofo, que había conocido a una catica, que eran parte posibles de una realidad. Entonces, eso me sirvió mucho porque yo creo que una de las partes más complicadas de hacer una adaptación es precisamente capturar el corazón de la historia. Cuando hago la adaptación a cine, a un guión, hay que empezar a quitar algunas cosas y la gente me dice, ¿pero por qué no está tal y tal capítulo? Porque no cabía tal vez, o porque tal vez no llevaba nada en la historia, entonces lo tuvimos que eliminar o tuvimos que agregar otras cosas. Pero yo creo que, sinceramente, de corazón, creo que hicimos lo más fiel posible la adaptación del guión a la película. Que no le da pena, viejo chancho. Desgraciadamente, la realidad que retrató Ramón Amaya Amador en su novela es una realidad que todavía vivimos. Los cipotes son los mismos. Los cipotes en la calle con problemas grandes, con problemas de adultos, que precisamente de eso se trata, creo yo, la novela, que es cipotes con problemas de adultos y sin medios para defenderse. Esa realidad se ha mantenido con el tiempo y en el 2019 seguimos viéndola en la calle. Yo tenía muy de cerca a la familia de Ramón Amaya Amador, a los herederos. Ellos miraban el guión y ellos también querían que se respetara el legado de sus padres. Entonces fue un proceso largo, fueron 8 meses, tal vez cerca de un año tal vez en producir un guión. Cuando uno tiene que sumergirse
en un texto para escribirlo necesita un ambiente totalmente adecuado, no es en cualquier lugar. A mí ese espacio se me daba en una esquina de mi casa donde tengo mi ambiente personal. Ahí es la esquina de Boris, ahí no hay nada más. Está nada más una computadora, un escritorio y mi musiquita suave. Por ejemplo, escuchar a Guillermo Anderson siempre le trae a uno una Honduras muy bonita que quiere ser uno, que quiere que esa sea su tierra, ¿no? Porque también había cierta hora para escribir, no es en cualquier momento. Hay que apagar el teléfono, hay que desconectarse del mundo y hay que empezar a leer y a escribir. Porque ya lo decía Stephen King, uno de los autores que más admiro, que el trabajo de escritor es un trabajo de tiempo completo. Son 8 horas. Lees 4, trabajas 4. Hay un momento muy divertido de todo este proceso de crear una película, y es empezar a ponerle rostro a los personajes. Es una cosa bella, porque uno tiene una imagen determinada en la cabeza de cómo tiene que ser su personaje, y lo busca y de repente se encuentra con otras características que van más allá del físico tal vez, o un gesto o algo que lo hace decir, este es mi personaje. Nosotros por suerte en la producción de Cipotes tuvimos una fantástica convocatoria para nuestros castings. Llegó cantidades innavegables de gente a nuestros castings, llegaban 300, 350 personas a hacer casting para los personajes. Pero nosotros encontramos en Hansel y en Ainsley, que son los 2 personajes principales, o sea, desde que los vimos, en el momento que los entrevistamos, supimos que ellos eran precisamente Polof y Katica. ¿Cómo te fue hoy? ¿Te rebuscaste con algo? Más o menos, no está tan buena la cosa. ¿Y a vos cómo te ha ido? ¿Vendiste todo? Hansel tiene una facilidad para sacar las emociones de una manera casi natural. Entonces, a Hansel se le ve el rostro, la picardía natural de un cipote de Honduras. Él se convirtió en Folofo durante la producción. No, para mí es un orgullo. Un orgullo para mí, para mi familia, porque verme en una pantalla grande, o sea, estar en cine para mí es un orgullo. Es un orgullo y yo le quiero dar gracias a Boris, a toda la producción, porque fue una gran oportunidad que me dieron y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Al principio, ¿para qué? Me tenía que enfocar bastante en lo que estaba haciendo y ya después sí me metí bastante en el papel. O sea, yo ya sentía el personaje dentro de mí. Yo ya sentía que era Folofo. Y la verdad que sí, fue súper bonito. Cuando me vestía con la ropa de Folofo me sentía otra persona. O sea, me sentía como de esas personas que pasan en la calle, que no tienen un techo. Pero, como le digo, también aprendí a valorar a esas personas. Y a ver que todos somos iguales en esta vida. Y que un momento estamos arriba y en otro momento podemos estar abajo. Ya habíamos escogido a Ainsley, ella era Katica, pero nos fuimos al Picacho a hacer unas pruebas de cámara ya. Y hubo un momento que para mí fue súper importante en los 2 personajes. Estábamos rodando una escena X y sin haber nosotros hecho la indicación, ellos 2 están a la par. Ainsley extiende la mano, le agarra la mano a Hansel, se quedan viendo, suspira de una manera tan linda Ainsley y se dejan ir una sonrisa. Yo dije, ellos 2 son. No hay duda, no existe la menor duda, ella es Katica y él es Folofo. Cecilia Pavón es una de las actrices más comprometidas con el arte en el país, creo yo. Ella es una profesional de arriba abajo, una señora que se mete en su papel, se mete en el trabajo, se esfuerza, tiene esa facilidad también para llevar los sentimientos a flor de piel y lo hace a uno sentir cuando lo está viendo, ya sea que esté haciendo teatro, que esté haciendo un corto, que esté haciendo una película. Cecilia Pavón es magnífica. ¿Y qué tal le va con los chicharrones? Llegar a convertirse en la mamá de Folofo y Katica no fue difícil porque ellos son adorables y siempre lo he dicho, ellos como actores y como personajes adorables y ellos como personas son súper lindos. Para entrar en el personaje de Natalia me puse en los zapatos de una mujer que está sufriendo mucho por la pérdida de su esposo,
por la pobreza extrema, por no poder ayudar como quisiera a sus 2 hijos, por ver cómo su hija se gana la vida en la calle vendiendo tortillas, por no poder comprarle zapatos, por todas estas situaciones. Tuve que entrar en esa situación y también en su cuerpo enfermo. Fue difícil por sentirse de esa manera porque ella se está dejando morir. Ella ya está en sus últimos días. Fue bastante triste y bastante conmovedor. Y más en una actuación tan exigente como es la actuación para cine, que tenés que ser el personaje. No hay chance de ser representativo, tenés que ser el personaje. Entonces sí padecí mucho el dolor emocional y el físico de ella. Yo me senté y tuve que guardarla un ratito porque no podía seguir, pero desde ese momento yo decía, este es un personaje soñado para cualquier actriz. Y tuve que esperar más de 20 años para poder realizar ese sueño. Ni una sola palabra. Solo girábamos y bailábamos al ritmo de la canción. A mí me gusta mucho compartir con los actores, compartir los personajes con ellos, crear una historia detrás del personaje, porque el personaje no solamente es lo que vemos en la cámara, sino que el personaje es todo lo que pasa fuera de cámara, es la biografía, la vida del personaje. Entonces sí me gusta mucho platicar de ese tema con los actores. De hecho, para hacer Cipote nos reuníamos con los chicos, nos reuníamos con los actores y hablábamos de los personajes, hablábamos de quiénes eran y de por qué hacían cada una de las cosas que hacían. Los dejaba que se reunieran unos con otros y que se juntaran y que tuvieran momentos de comunión, digamos, para que se entendieran entre ellos también, porque no hay nada peor que ver una reacción o una relación ficticia en la cámara, en la pantalla, cuando nada más están ahí porque tienen que estar y leer un par de líneas y seguir con la escena. Yo creo que nosotros sí logramos tener esas relaciones interpersonales creadas desde afuera, desde atrás, desde antes de encender la cámara. Me gusta que un actor llegue al momento de decir acción preparado, que sepa de qué va la escena, de que entienda qué está pasando con el personaje. Porque si ellos entienden bien qué es lo que esperamos sacar de la escena, que las palabras sean las mismas que están en el guión sale sobrando en realidad. Porque va más allá de aprenderse un diálogo o de olvidarse de 2 palabras o de agregar una. Entonces, si el actor está suficientemente empapado de lo que está haciendo y de su trabajo, tiene libertad para improvisar, porque ya no es la voz del actor, sino que es la voz del personaje la que se empieza a manifestar en frente de la cámara. Es lindo. Para mí el cine es la oportunidad que se nos brinda de llevar las emociones a la pantalla y compartirlas con todo el mundo. ¿Qué te pasa? Decime, de cualquiera que te quiera hacer daño, yo te voy a proteger. Hay muchas escenas en las que pasaron cosas lindas, así, pero hay una que recuerdo con Folofo, que era en el clímax de la película hay una agresión de uno de los villanos, por decirlo así, sobre Katica, y llega el hermano a defenderla. Entonces, previo al rodaje de la escena, habíamos conversado con Carlos Casanova, que es otro gran actor, un actorazo de primera, y estábamos tratando de hacer una coreografía del pleito, de cómo íbamos a movernos, de cómo íbamos a soltar golpes, de cómo los íbamos a cuadrar, de cómo los íbamos a esquivar. Entonces Folofo le dijo que qué pasaba si un golpe se le iba además y le pegaba. Entonces Carlos, muy serio y muy formal, le dijo: no te preocupes, estamos para que salga bien la escena. Si es necesario aguantar un par de garrotazos, está bien. El problema fue que Folofo se lo tomó a pecho. Entonces toda la escena que rodamos es un pleito real, digamos, porque Folofo no detuvo ningún golpe. Todos los golpes que salen en escena se los pegó de verdad el chiquito a Carlos Casanova.
Entonces al final la escena a mí me gustó cómo quedó, te cortamos y todo, y ya empezamos luego el proceso de curar a Carlos porque andaba toda la espalda marcada de golpes y los brazos todo. Pero eso fue un momento así, de esos de que salieron así, salieron de la nada, ¿no? Y ahí la improvisación de ambos, porque ya no era un script, ya estaban ellos haciendo su show frente a las cámaras. Nuestro rodaje para la película Cipotes anduvo alrededor de 40 días, tal vez 40, 45 días, tal vez fue el tiempo que estuvimos acá. Nos ayudó mucho el hecho de que todos los escenarios son dentro de Tegucigalpa, entonces nos permitía mucha movilidad, ¿no? Entonces teníamos varias escenas que rodábamos muy cerca, y de hecho el Parque Central y todo el centro de Tegucigalpa es protagonista de la película también. Aquí anduvimos haciendo de todo, y eso le dio un toque distinto a la película, un toque especial a la película, no distinto, porque uno reconoce a la Tegucigalpa y la Tegucigalpa se convierte como en otro personaje más de la película. Hacer cine en Honduras es un reto complejo, obviamente por las condiciones o las circunstancias en las que nos toca vivir. Una de las grandes carencias que tenemos acá en el país precisamente es la falta de academia. No tenemos una escuela de cine en Honduras, por ejemplo, no tenemos una escuela de actuación para cine en Honduras tampoco. Pero aparte de todo eso, que uno lo resuelve como puede, ¿no? Hay gente que sale a estudiar afuera, hay gente que se prepara de otra manera. El otro gran problema es el financiamiento del cine, porque acá no contamos en el país con un instituto de cine que de alguna manera financie estos proyectos. Entonces, el trabajo de hacer una película acá se multiplica, porque uno no solamente tiene que pensar en cómo va a contar la historia, sino que de dónde va a sacar la plata para rodar, ¿no? Para trabajar. Sin embargo, a nosotros, quien nos paga la producción, por decirlo así, es la taquilla. A nosotros nos paga la producción cuando llegamos al cine y la gente se aglomera y empiezan a llenar los cines de una manera increíble. Entonces, nosotros todavía cuando estábamos en el cine, no teníamos pagado toda la producción, no habíamos pagado ni siquiera la mitad. Pero gracias al flujo de gente, a la cantidad de gente que llegó al cine, nosotros pudimos salir bien de la película. Esos fueron nuestros patrocinadores, fueron los hondureños. Nuestros patrocinadores fueron el pueblo de Honduras, en realidad. La verdad es que a nosotros nos ayudó muchísimo la campaña publicitaria, porque Televicentro nos agarró como hijos adoptivos y nos llevaban a entrevistas, nos tenían permanentemente en la mente de la gente durante estuvimos en el cine, en cartelera. Sin embargo, nosotros competimos, si mal no recuerdo, habían 4 producciones estadounidenses de peso en cartelera. Creo que estaba Dunkirk, una de Spider-Man, Transformers, y no me acuerdo cuál otra más, pero eran 4 películas compitiendo con Cipotes. Y los Cipotes ahí en medio de todas las películas, y la gente siempre nos apoyó y siempre llegó al cine a vernos. Incluso nosotros creo que estuvimos en cartelera 5 o 6 semanas, que para la media de la película hondureña es bastante alto. Entonces a nosotros, que en realidad nos hace la película, quien nos patrocina, por decirlo así, es precisamente la gente, el pueblo de Honduras. O sea, ellos fueron los que pusieron su boleto de 100 pesos para que la película pudiera salir a flote. Para mí el cine es el espacio que se nos abre para poder contar nuestras historias y para poder abrirnos de corazón al público. Es un ejercicio un poco extraño, ¿no? Porque uno al final, cuando presenta una obra de cualquier tipo, termina desnudándose frente al público y abierto a las críticas, a los comentarios y a todo. Entonces, pero para eso es el cine, para eso es, para que compartamos historias, para que compartamos vivencias y para que aprendamos algo al final del cine. El día que terminamos de rodar, fue así como, ay, que terminamos, qué lindo, ya todo el mundo, un aplauso. Pero en el fondo sabíamos que luego viene la otra parte,
la otra parte, que es la postproducción. Yo trabajé muy de cerca con mi editor, con Maverick Rodríguez, pero yo quería hacer mi primer corte. Entonces el primer corte de la película lo edité yo, para saber cómo estábamos, para ver si se entendía la historia, para ver si tenía sentido, ¿no? Entonces ya le llevé yo a mi editora Maverick, le digo, mira, este es el primer corte. Así tiene que ir la historia. Ya luego él sí ya asumió su trabajo de editor y empezó él a hacer su montaje. Pero ya tenía como guía lo que habíamos hecho primero. Fueron varios meses, fueron 4 meses creo de trabajo en edición. Luego la parte del montaje del audio, de armar el audio, de meter la música. Tuvimos música linda nosotros en la película, tuvimos unas canciones espectaculares y todo eso fue parte de lo que le dio tanto ímpetu, que hizo tan bonita la historia, pues, porque la gente hasta se aprendía las canciones y las cantaban y era una cosa preciosa. Pero todo ese proceso nos llevó otro par de meses más. Entonces nosotros estuvimos en postproducción alrededor de 6 meses en edición, durmiendo de vez en cuando, a ratos, ¿no? Y peleándonos con todo el mundo, porque es complicado cuando uno llega a la sala de edición y se da cuenta que la toma que creía que era la perfecta, que había salido, en realidad no es la perfecta. Entonces hay que buscar una alternativa y hay que buscar qué hacer. Pero ahí está, esa es la película que se hizo. Creo que uno de los momentos más importantes de mi vida, el día en que yo fui al cine y vi la película en la pantalla y me acuerdo que estaba rodeado de los chicos que habían actuado, de la gente de producción, y yo sentí como que un suspiro colectivo de todos, ¿no? O sea, la emoción se sentía y de repente la gente cuando estaba viendo la película, en algunos momentos la gente que estaba viéndola lloraba y se reían y se enojaban con los actores y yo dije, ya está hecho el trabajo, así tiene que ser. Y al final la gente se levantó de la sala y comenzaron a aplaudir. Y en ese momento que la gente se levanta y aplaude, miré a mi alrededor y estaban los chicos, estaban al borde de las lágrimas también, porque era el reconocimiento al trabajo que habían hecho. Viene cargadito hoy, va. Sí, trae más muertos que de costumbre. ¿Cuántos vienen? Muertos, un montón. El director tiene esa ventaja de que se roba el spotlight. En realidad el trabajo de hacer cine es un trabajo colectivo, somos un montón de personas las que trabajamos. En esta producción teníamos alrededor de 80 actores distintos y un crew de 25 personas trabajando. Entonces sí quiero dar el reconocimiento a todos los que trabajaron en Cipotes. Yo soy el que ando poniendo la cara y el que ando sonriendo en la cámara, pero en realidad es un gran equipo de trabajo el que hizo posible que sacáramos esta película. Y el día que la gente la vea, y cada vez que la gente la vea, lo que yo quiero es que, lo que yo espero en realidad, es que la gente cambie su forma de ver a los niños de la calle. Si Ramón Amaya Amador hace 70 años, 60 años, sintió lo mismo, ¿por qué nosotros no? Entonces, quiero que cuando la gente vea la película y vea que los cipotes de la calle en realidad sí tienen alma, sí tienen corazón, sí tienen una historia detrás, lo veamos distinto, ¿no? Y que eso nos ayude a abrir el corazón también, porque muchas veces nada más nos aislamos de la realidad que vemos a través de la ventanilla del carro con el sencillo ejercicio de subir la ventana. Ya nos aislamos de lo que pasó. No vemos más al niño que está lavándonos la ventana o pidiendo de alguna manera, haciendo algo en la calle para sobrevivir. Y con eso ya resolvimos nuestro problema. Pero el problema del niño ahí quedó. Y este niño tiene una historia. Y este niño tiene una vida. Y este niño, hay que ver qué podemos hacer nosotros como hondureños por todos estos niños. Entonces, eso es lo que yo quiero, que nosotros veamos a nuestra Honduras de una manera distinta. Y además, que hagamos el reconocimiento necesario a la obra nacional. Hay muchos autores hondureños que tienen novelas preciosas, hay trabajos bellos en Honduras. Entonces yo insto a todos los cineastas hondureños a que tomemos estas historias y las convirtamos en películas para que queden para la memoria colectiva de la nación, pues.